el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Recuerden que cuando Jesús fundó la iglesia, lo primero que hizo antes de irse fue decirle a sus discípulos que no teman, porque Él les iba a mandar un ayudador que les iba a enseñar todo lo que Jesús había enseñado, que les iba a mostrar cómo era la cosa. Y entonces nosotros necesitamos saber cuál es la bendición que Dios nos ha dado para poder entender. Porque yo con dolor veo que la iglesia en vez de crecer, decrece. Se puede contar con los dedos de la mano la gente que realmente lee la Biblia, ora y quiere crecer, pero en su gran mayoría decrece. Se conforma con venir el domingo a la iglesia y ya está feliz porque cumplió. ¿Qué cumplió? Nada. Un espíritu de engaño, un espíritu de error ha llenado sus mentes y sus corazones, y por esa causa no se dan cuenta que en vez de crecer han decrecido. Pero como Dios no es perdedor, quiere darnos una nueva oportunidad para que nosotros podamos despejar nuestra mente y convertirnos en esos guerreros que peleen por sus vidas, peleen por sus casas y peleen por esta nación. Porque si hay un remanente, jamás vamos a sufrir del socialismo. Pero si no hay un remanente, Dios va a cuidar a los que oran, a los que tienen inquietud, tienen dolor de ver su país todo quemado, lleno de brujería, lleno de miseria. Entonces a ese remanente Dios va a proteger, lo va a cuidar, va a proveer. Lo hemos visto en la Biblia, cada vez que acontecieron muchas cosas con el pueblo de Dios, Dios estuvo ahí para protegerlos y para ayudarles, para sacarlos de esa condición y levantarlos a pesar de lo que acontecía en la nación. Entonces, todo depende de nosotros. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice la Escritura que cuando Jesús fue bautizado, y enseguida subió del agua, esto fue en el Jordán. Recuerden que Jesús fue bautizado por Juan Bautista en el Jordán. Y dice que los cielos fueron abiertos y vio, vio, el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y oyó. Nosotros necesitamos ver y oír, porque si usted no ve, usted no va a convencerse. Si usted no oye, usted no va a saber que Dios habla, y siempre va a estar buscando a quién ve y a quién oye, y corre el riesgo de ser engañado, porque si usted no busca las cosas de Dios y otros las buscan, a veces los que buscan y oyen y ven comienzan a engañar al pueblo por dinero. Entonces vio al Espíritu Santo que descendía sobre él como paloma y oyó una voz, la voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nosotros tenemos la costumbre de tratar a nuestros hijos y decirles cosas que después no podemos recoger.
Y por esa causa es que la mayoría de los hijos no se sienten amados. Pero Dios nos ama, dice la Escritura, con amor eterno. Y nosotros tenemos que buscar la complacencia del Señor. Y entonces vamos a poder escuchar estas palabras: este o esta es mi hijo amado, mi hija amada, en quien tengo complacencia. Vamos a estudiar, estamos entrando a la escuela del Espíritu Santo, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo hablaría de Él. Cuando Él venga, dijo, Él, el Espíritu Santo, dará testimonio de mí. Porque yo lo voy a enviar, dijo Él. Y Él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Hay veces que el Espíritu Santo está hablándonos de pecado y para nosotros es como oír llover. ¿Por qué? Porque se ha perdido la sensibilidad del Espíritu. Y entonces uno no sabe cuándo está bien o cuándo está mal, o se acostumbró a orar, perdóname Dios mío, cúbreme con tu sangre, y ya piensa que es todo. Cuando uno ofende a Dios debe haber quebrantamiento en su corazón, debe haber dolor de haberlo ofendido. Y para eso viene el Espíritu Santo, a poner esa presencia, ese dolor en el corazón de ofender a Dios. Él dijo, Él me va a glorificar, porque va a tomar de lo mío y se los va a hacer saber, porque Él no va a hablar por su cuenta. Hay muchos adoradores de dioses, de muchos dioses en el mundo, pero hay un solo y verdadero Dios. Y la Biblia contiene la historia verdadera de Dios, porque la Biblia es palabra de Dios que revela un plan para la humanidad. Sin Cristo nosotros estábamos perdidos. Por eso es que una de las cosas que revela la Biblia es que hay una Trinidad o triunidad. Y esto significa que su personalidad se revela en tres formas diferentes, en tres personas, pero sigue siendo un solo Dios. Entonces, ese Padre, ese Espíritu Santo, ese Hijo, personalidades diferentes, pero un solo Dios. Tiene funciones especiales para la humanidad. Cada uno de ellos tiene funciones especiales para la humanidad, pero es un solo Dios. Cuando uno nace de nuevo, no entiende, no sabe, se confunde en muchas cosas. Por eso es que el Señor quiere que cada uno de nosotros avive su fe, renueve su pacto, comience de nuevo y entienda las maravillas de Dios para el hombre. El Espíritu Santo se llama Dios. Recuerden aquella vez que Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? El Espíritu Santo estaba parado ahí. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? En Pedro. ¿Cuántas veces usted viene con sus mentiras y usted cree que uno le cree porque no le dice nada? No se equivoquen, hermanos. Si uno no les dice nada es porque la función del Espíritu Santo es de convencerlos a ustedes de su propio pecado, justicia y juicio. No dice, yo voy a mandar a fulanito para que te convenza de pecado, de justicia y juicio. Dice, voy a mandar al Espíritu Santo para que Él te convenza de pecado, de justicia y juicio. A veces la gente dice, ay, pero yo tengo miedo porque dice aquí que
hay un pecado contra el Espíritu Santo que no lo va a perdonar. El pecado que no va a perdonar es que Él trató miles de veces de convencerte de pecado, justicia y juicio y no le creíste. Ese es el pecado imperdonable, porque uno puede irse a la eternidad sin estar convencido de que es un pecador perdonado, o solamente estar convencido de que Dios es bueno, que la sangre nos limpia y que vamos a ir con Él. Les dije claro que hay que estar limpio, porque a la hora de la muerte no hay tiempo de arrepentimiento. Ya se los dije, tómenlo en cuenta. Es mejor si lo escriben en una cartulina si usted es contumaz. Desde que Él se llama Dios, el Espíritu Santo es igual al Padre, es igual al Hijo. Y el versículo clave o llave, podríamos decir, de este capítulo es la naturaleza triuna de Dios, o triunidad. Jesús está siendo, como vimos, bautizado, y ahí estaba el Padre hablando y bajó el Espíritu Santo, triunidad. Y antes de volver al cielo en su ministerio en la tierra, Jesús habló varias veces del Espíritu Santo. Véalo ahí en Juan 15, 26. Jesús le dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo enviaré de parte del Padre, ese Espíritu procede del Padre. Él les va a dar testimonio de mí. Y en Romanos capítulo 8, versos 2 al 3, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto la ley era débil por la carne. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Envió a su propio Hijo a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado. ¿En qué? En la carne. Condenó el pecado en la carne. A veces uno se pregunta: ¿por qué está sufriendo el fulanito? ¿Por qué está sufriendo? Porque el pecado tiene que ser condenado en la carne. La encarnación y la muerte de Cristo Jesús fue la condena del pecado para que nosotros podamos andar en el Espíritu. Si vos no puedes andar en el Espíritu, tu carne va a sufrir. Jesús vino en carne como cualquiera de nosotros, en carne humana, y en su carne humana sufrió para condenar el pecado, para condenar la carnalidad. ¿Y qué es lo que hace usted? No todos, pero algunos están con el teléfono ahí mirando pornografía. Esa pornografía va a ser castigada, ¿dónde? En tu carne. Así que arrepentite lo más pronto que puedas. Arrepentite, porque aquí está claro: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley. La ley no podía limpiar el pecado. La ley no podía quitar el pecado, porque la ley era débil por la carne. O sea que salían de ofrecer su sacrificio y otra vez volvían a pecar. Como le dice en Proverbios la mujer a aquel joven que pasó:
Vi por mi celosía, dice, que pasaba un bruto de eso, un hombre torpe de la mente, y la mujer lo invitaba y le decía, vamos a mi casa. Hoy ofrecí mis votos al Señor, no está mi marido, se llevó el dinero, yo tengo mi cama con seda, vamos a mi casa. Y eso sucede con muchos cristianos de hoy en día. Toman Santa Cena y después vuelven a la misma o a lo mismo. La ley era imposible que quite el pecado, porque era débil. Por eso el Padre envió a su Hijo a semejanza de carne de pecado. Agárrese el cuerito. Ahí está la carne, la semejanza del pecado. Y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne de Jesús. Condenó el pecado en la carne de Jesús, Romanos 8, 2 y 3. Por eso fue la encarnación y la muerte de la cruz, fue la condena del pecado, para que aprendamos a caminar en el Espíritu. Vaya a 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Y qué es la comunión? La comunión es que Dios quiere que le demos importancia, el Espíritu Santo, como persona, como le damos importancia a Jesús y su sacrificio, como le damos importancia al Padre. Tenemos que recordar que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y es el único que nos puede ayudar a cambiar nuestros malos hábitos. Es el único que nos puede también ayudar a predicar, nos puede enseñar a otros, nos puede enseñar a orar, porque todo esto va a suceder cuando nosotros lo tratemos como una persona. Se va a dar cuenta que la mayoría no toma en cuenta, no tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios. Por la gracia es que nosotros tenemos acceso al Padre, pero el Espíritu Santo conoce los secretos de Dios. El Espíritu Santo conoce nuestros secretos. Por eso dice que el Espíritu Santo nos ayuda inclusive a interceder, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Y es verdad, muchas veces pedimos un día una cosa y al día siguiente otra cosa, porque ni siquiera nos interesa. Ni siquiera nos interesa. El Espíritu Santo tiene que reposar sobre nuestras vidas. Por eso está escrito en Hechos 2:33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado lo que ustedes ven y oyen. Está hablando de aquel día cuando Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen aquí para que ustedes sean investidos de poder de lo alto. Pero pasaron los días y comenzó la gente a irse, unos que tenían que hacer una cosa, otros que tenían que hacer otra cosa, y al final solamente quedaron 120 personas en el aposento alto. ¿Por qué? Porque ellos no esperaron. Esperaron mucho, solamente 10 días. No esperaron mucho, 10 días. Y de repente vino el Espíritu Santo y bautizó a todas aquellas personas que estaban en el aposento alto.
120 en total. Cuando ellos comenzaron a escuchar la bulla, ellos comenzaron a decir los habladores, que no faltan los habladores, comenzaron a decir, no, estos están borrachos. Por eso es la gritería, porque ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y entonces los habladores de siempre comenzaron a criticar y decir, oh, estos están borrachos. A lo que se levantó Pedro y le dijo, no, estos no están borrachos, son las 9 de la mañana. Esto es el cumplimiento de la promesa de Dios. Porque esto que ustedes oyen y ven, y comenzó su mensaje y se convirtieron, ¿cuántos? 3,000 personas, sin contar las mujeres ni los niños, se convirtieron. ¿Cuántos anhelan por lo menos que se conviertan 20 en una reunión? Cuando empecé a predicar, yo me acuerdo que yo lloraba más que los pecadores de abajo. Pero sin embargo, a mi primera prédica pasó un hombre llorando y yo lloraba con él, pero de felicidad, mi primer convertido, ¿ya? Y cuando es así la cosa emociona, ¿no es cierto? ¿A quién les ha pasado lo mismo? Emociona, porque sabe que Dios lo está usando, aunque sea para salvar un alma, ¿ya? Entonces, y estos se convirtieron 3,000. ¡Qué maravilla! Nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo es omnipresente. O sea, si Él es omnipresente, quiere decir que está presente todo el tiempo con nosotros. Por eso yo siempre les digo que Dios escucha nuestras oraciones, pero también escucha nuestras murmuraciones. Y yo he tenido oportunidad de ver. Salmo 139, 7 dice, hablando de la presencia de Dios en todas partes. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿A dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 7. Él está presente en todas partes. Él es omnisciente, lo sabe todo. Por eso les digo, confiesen sus pecados. Cuéntenle al Señor, Él lo sabe todo. No le van a contar algo que Él no sabe. Él lo sabe todo. Porque Él es omnisciente. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 10 al 11. Pero a nosotros, decía Pablo, Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién no es el que nos revela las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Él es omnipotente. Esto significa que el Espíritu Santo es todopoderoso, como lo es el Padre, como lo es el Hijo. El Salmo 62, 11 dice, una vez habló Dios y 2 veces he oído esto, escribió el salmista, que en Dios hay fortaleza. En Dios hay fuerza, es valiente.
es resistente, tiene poder. Por eso es que Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido poder del Espíritu Santo, poder de lo alto, para que puedan ustedes con ese poder, con esa valentía, con ese denuedo, ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios es eterno. Esto significa que el Espíritu Santo es eterno. No tuvo principio ni tiene fin, porque Él es eterno. Vaya a Hebreos, capítulo 9, verso 14. ¿Cuánto más, dice, la sangre de Cristo mediante el Espíritu Eterno? ¿Quién es el Espíritu Eterno? El Espíritu Santo. Entonces, Cristo presentó su sangre mediante el Espíritu Santo y se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ese Espíritu Eterno limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir a un Dios vivo. O sea, faltaba la sangre. La sangre de Cristo tiene el poder que le faltaba a los sacrificios del Antiguo Testamento. Y por eso el Hijo ofreció ese sacrificio guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. La naturaleza eterna del Espíritu Santo, como dije, puede ser ilustrado por un círculo. No tiene principio ni tiene fin. Eterno, no tiene comienzo ni tiene final. Necesitamos ser decididos para tomar lo que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pero nosotros tenemos que aprender a rendir nuestros derechos. El Espíritu Santo va a ser nuestro maestro, nuestro ayudador, y nos va a apasionar de tal manera, que nosotros vamos a desear, y no va a ser una carga seguir a Dios. No va a ser una carga. ¿Por qué? Porque Él viene a nuestra vida para ayudarnos. Y en los momentos que nosotros no sabemos orar como conviene, Él nos va a enseñar a orar. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.